En el SECOT no hay delincuentes comunes. Los que estaban, los terroristas que han sido condenados están allí, y eso hizo que el hacinamiento que había en los otros centros penitenciarios se quitara, y ahora hay un plan que se llama Cero Ocio, que es que los presos, los privados de libertad, están haciendo un trabajo, un oficio, obras públicas, como para que ellos de alguna manera puedan resarcir los daños que hicieron a la sociedad. Voces de líderes, y doy paso al destacado periodista Alfonso Baella, quien va a conducir el podcast con nuestro invitado especial, el embajador de El Salvador, don Pablo Caballero Pineda. Adelante, Alfonso. Aló, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a Voces de Líderes. Un honor para mí, sinceramente, esta invitación para poder colaborar con ACUPESAL y poder conducir esta conversación en esta noche tan para ustedes. Bien, embajador, un gusto tenerlo, como diría mi padre, frente a frente. Pero comienzo con una pregunta puntual. El Salvador se ha convertido en, digamos, el foco de atención, no solamente mundial, sino continental, por los cambios profundos que se han producido en los últimos años. Es singular lo que estamos apreciando. ¿Cómo ha notado usted esa, digamos, nueva forma en que el mundo está siguiendo a El Salvador con lo que está sucediendo en el país? Muchas gracias. Buenas noches a cada uno de ustedes. La transformación que El Salvador está experimentando con el liderazgo del presidente Nayib Bukele es marcar un antes y un después. Nosotros en El Salvador estamos contentos por lo que nunca nos imaginamos lo que está pasando en El Salvador, porque vivíamos bajo la zozobra del asedio de las pandillas. Era una psicosis que cada uno de los que vivimos ahí, los 6 millones que vivimos ahí, y las personas que salieron huyendo a raíz del asedio de las pandillas, porque no solamente te extorsionaban, sino que también te mataban, y no había escapatoria para ninguna persona honesta que tenía su trabajo, un emprendimiento o que estudiaba simplemente. Éramos asediados por ellos. Entonces, con la política del presidente Nayib Bukele de seguridad, que desde el primer día que llegó como presidente, el 1 de junio de 2019, presentó el Plan Control Territorial, que era un proyecto de 7 pasos, que el primero era de empoderar al Ministerio del Interior, como dicen aquí, es a la Policía Nacional de El Salvador, y trajo un cambio. A nivel internacional, ahora solo se conoce como el país más seguro del hemisferio occidental por el tema de los asesinatos, que en el 2015 teníamos nosotros 105 asesinatos diarios. Era el país más violento del mundo. La BBC de Londres nos catalogó en una portada del diario, dijo la capital de los homicidios. Sí, así le dijeron a El Salvador. Ahora tenemos el país más seguro del hemisferio occidental, y no solamente por el número de homicidios, que está a 0.2 homicidios por día ahora en El Salvador. Este día estamos cumpliendo 991 días sin homicidios en El Salvador, para que tengan una idea. Eso nos da a nosotros una seguridad para que, como tú lo decías, que proyecta el mundo para la inversión y el turismo. Embajador, ¿cuál es para usted la clave, o cuáles son las claves principales para ese cambio? ¿Cómo pasan ustedes de ser un país al que, bueno, uno tenía la sensación terrorífica de poder llegar, a hoy tener una sensación de entusiasmo de poder regresar a El Salvador? ¿Qué cosa cree usted que ha sido lo esencial para ese cambio? Deme 3, digamos, objetivos que se han cumplido. Bueno, primero es la voluntad política del presidente Nayib Bukele. Desde que llegó fue claro en decir, vamos a tener una guerra frontal contra las pandillas. Esa voluntad y esa fortaleza de empoderar a sus fuerzas del orden fue lo que le dio al Salvador esa seguridad. El presidente Nayib Bukele, antes de ser el presidente, fue alcalde, y desde que fue alcalde en Nuevo Cucatlán y luego en San Salvador, se le vio ese liderazgo, un liderazgo cercano a la gente, inclusivo y visionario. Entonces eso la gente lo fue viendo como aquel que podía transformar a El Salvador y cambiar el paradigma de hacer política en nuestro país. Entonces, la primero es la voluntad política del presidente, es decir, lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. En segundo lugar, el acercamiento de la gente, el apoyo que la población, cuando ganó con el 91%, la primera vez que ganó con el 91% de aprobación, la gente creyó firmemente en sus proyectos de cambio, y no solamente fueron
discursos retóricos, electoreros, y vote por mí y yo te voy a hacer un puente, aunque no hayan ríos, yo te lo voy a hacer de todas maneras. Sino que eran cosas reales, concretas, y que la gente las comenzaba a ver. Y la otra cosa fue el apoyo de la gente que se dedicó a hacer política con él. Hace unos años estuvimos en la embajada a congresistas de El Salvador, que nosotros le decimos diputados, aquí son congresistas, muchachos, una diputada tenía 28 años, otro tenía 29, otro 31, y el más viejo tenía 32 años de los 4 que tuvimos ahí. Un evento de Bitcoin que tuvimos aquí en Lima. Y yo le digo, ¿ustedes qué hace una niña de 28 años haciendo política como diputada de El Salvador? Porque el liderazgo de él me atrajo, me sedujo en el buen sentido de la palabra, para involucrarme a hacer política y hacer la transformación y darle esa gobernabilidad al presidente. Pero esa gestión, esa decisión política, tiene un correlato en la oposición también, que critica al presidente Bukele, critica la forma en que han hecho ustedes esa, digamos, lucha contra las bandas criminales. Y bueno, discuten los derechos humanos, discuten la, digamos, legalidad de las acciones que toman. ¿Cómo toman ustedes esa crítica? Es normal, porque en toda democracia hay oposición y nosotros creemos que están en su derecho a manifestar su descontento como oposición, principalmente porque a ellos se les despojó de todo el bien que tenían como cuando eran miembros funcionarios del Estado. Ahora que ellos han sido separados del Estado y que muchos de ellos han sido señalados por corrupción, ahora como oposición están señalando lo que para ellos es malo, pero que para nosotros es bueno. Es decir, sacar de la ecuación de la ciudadanía a 84,000 pandilleros, para nosotros es algo bueno, porque al empresariado, a la gente que está estudiando, al trabajador honrado, nos ha traído esa paz y ese bien. Entonces, ellos están, digamos, diciendo que se están violando los derechos humanos de esas 84,000 personas que son terroristas, que la Asamblea Legislativa de El Salvador así los declaró, porque una cosa es la delincuencia común, un ratero que te robó el celular y salió corriendo. Eso es un ratero, un delincuente común. Pero ellos son terroristas, así lo declaró el gobierno de Estados Unidos cuando los deportó a El Salvador, y ahora la Asamblea Legislativa los declaró como terroristas. El presidente Trump ha sorprendido a muchos cuando ha llenado aviones y en un convenio con el presidente Bukele ha enviado delincuentes, terroristas y narcotraficantes a El Salvador. Ustedes están dando una suerte de servicio, digamos, no sé si parece alojar, pero por lo menos recluir en la infraestructura que han desarrollado a personas de una alta peligrosidad. ¿Cómo van a manejar eso en los siguientes, digamos, años? Porque son pocos los otros presidentes que también están pensando hacer algo parecido. Ya de hecho, aquí algunos candidatos han dicho, bueno, hay que ir a El Salvador para hablar con Bukele y ver cómo le damos a los delincuentes allá. Bueno, ¿en qué se está convirtiendo este conocimiento desarrollado para poder manejar, digamos, penales? ¿Y en qué cree que está el éxito? Porque en todas partes la materia penitenciaria es muy complicada, muy corrupta y hace imposible la reeducación y la seguridad de la sociedad. Pero ustedes han tenido éxito. ¿Por qué han tenido éxito y qué está sucediendo con ese servicio que están dando? Bueno, el CECOT es el Centro del Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, hecho por el presidente Nayib Bukele, que fue creado para albergar ahí a 40,000 personas que son terroristas. En el CECOT no hay delincuentes comunes. Los terroristas que han sido condenados están allí, y eso hizo que el hacinamiento que había en los otros centros penitenciarios se quitara, y ahora hay un plan que se llama Cero Ocio, que es que los presos, los privados de libertad, están haciendo de alguna manera algún trabajo, un oficio, obras públicas, como para que ellos de alguna manera puedan resarcir los daños que hicieron a la sociedad. Y esa es otra cosa. Lo que usted me pregunta, el tema de Trump, es cuando Trump envía a delincuentes del Tren de Aragua, porque así fueron denominados como venezolanos del Tren de Aragua, que llegan a El Salvador. Fue una estrategia entre ambos presidentes para luego poder negociar una liberación con unas personas que arbitrariamente estaban detenidas en Venezuela,
porque por cierto, de los 80 que fueron liberados en ese trueque, en ese intercambio de rehenes que tenía Maduro en cárceles, hubo un peruano de esos 80 que fue liberado en ese intercambio que hubieron. Entonces, El Salvador no ha hecho sus cárceles para los demás países del mundo. Esa es una utopía que algún político se le ocurrió decir, pues mandémoselos todos a El Salvador. El Salvador ha hecho, es un país pequeño, sus cárceles para las personas que él considera que tienen que estar presos ahí, pero no para ningún otro país. Pero si hay un conocimiento, hay una tecnología, hay un aprendizaje. De hecho, hay alcaldes, hay políticos que están viajando a El Salvador para conversar con ustedes, para aprender, porque hay mucho que aprender. Un cambio de esa naturaleza, claro, es una experiencia fantástica que muchos quieren replicar en sus países. ¿Cómo ve eso como ejemplo? Sí, lo que pasa es que ha habido un diseño muy especial para que ahí estén. Es que, mira, les voy a poner en contexto. En El Salvador habían dos tipos de pandillas, eran enemigos una de la otra. Entonces, los anteriores gobiernos ponían a una pandilla en una cárcel y a la otra pandilla, que era miembro de otra pandilla, lo ponían en otras cárceles, porque entre sí no se llevaban, se mataban entre ellos. Es decir, tú eras de una pandilla solamente porque tenías la identificación del tatuaje y yo era de otra, ya éramos objeto de nos mataban. Esta cárcel está hecha y ahí están las dos pandillas, entre ellos están ahí. Y todo esto fue elaborado, lo más sorprendente de todo este diseño de esta cárcel es que se hiciera en 7 meses. Un récord histórico en El Salvador, porque en las cárceles nuestras, desde allí se ordenaban los asesinatos, desde ahí se ordenaban las extorsiones, tenían teléfonos. Yo vi gente, porque curiosamente tenía un vecino que vivía en la parte de atrás de un centro penitencial que se llama La Esperanza, que también conocido como Mariona, y yo veía los privados de libertad con celulares. Y yo le digo a mi amigo, y el policía no lo está viendo y no se lo quitan. No, aquí no. Ellos hablan desde el centro penal con su teléfono. Entonces, eso ya no existe en El Salvador. Ahora, el efecto de todo esto ha sido la pacificación y la generación de una confianza singular, ¿no? He visto videos del presidente Bukele hablando de inversiones, concretando inversiones. Hay un video que sinceramente nos da envidia a muchos de verlo al presidente Bukele con la gente de Microsoft o de otras compañías inaugurando centros de tecnología cuando eso era imposible de soñar tan solo hace unos años. Y hoy El Salvador es un país que atrae inversión justamente por el efecto de políticas de lucha contra la inseguridad, ¿no es cierto? El éxito trae paz y trae beneficios para todos. En realidad, El Salvador se está convirtiendo en un polo de atracción de inversiones. ¿Cómo están ustedes apreciando eso? No, estamos muy contentos porque la inversión está llegando solamente nosotros como embajada. Aquí en el Perú estamos llevando muchos inversionistas, mira, en el tema de maquila, en el tema de universidades, en el tema de restaurantes, en el tema de tecnología, de aplicativos del teléfono para bancos salvadoreños, empresas peruanas que se están yendo a instalar allá. Entonces, solamente te estoy hablando de lo que nosotros como embajada estamos enviando para allá, para El Salvador. Pero sí mismo vienen empresarios de otras partes del mundo, como Estados Unidos principalmente, de Canadá, de Europa, que se están instalando en El Salvador, porque ahorita es el momento de la inversión. La gente llega y ve la tranquilidad. Tú puedes andar con tu teléfono, con tus joyas, con tus alhajas en la calle y sabemos que no te va a pasar nada. Por ejemplo, tú llegas a cualquier parte, a cualquier país del mundo y te dicen, vaya, aquí estás en París, vamos a suponer en Nueva York y Los Ángeles, cualquier otro lugar de países de primer mundo, pero te dicen, pero en esta calle no te aconsejamos y en este otro lugar no es conveniente que vayas. Te estoy hablando de países de primer mundo, pero en El Salvador, en cualquier parte del país, a cualquier hora, tú puedes ir y sabemos que no te va a pasar nada por la seguridad que tenemos. Hablemos un poco sobre usted en el Perú. Nos ha contado mucho de El Salvador, qué interesante todas las perspectivas que vemos y creo que hay una sensación de, digamos, mucha felicidad por ustedes como un pueblo complicado y que ha salido de ese problema. ¿Usted tiene cuánto tiempo en el Perú y cómo, digamos, ha sido su contacto con nuestra gastronomía? En fin, el Perú tiene muchas cosas también como El Salvador.
¿Cómo ha sentido su presencia aquí? Bueno, voy a cumplir en diciembre 4 años de vivir en este hermoso país y me siento privilegiado de tener mi experiencia diplomática en un país hermoso que comparte con nosotros cultura y todo el deseo de desarrollarse. He conocido gente maravillosa, su comida y su gastronomía, la mejor que he podido tener. ¿Hay algún plato que quiera comentarnos? Me gusta el lomo saltado y el ceviche. Excelente. Pero siga contando. Bueno. Entonces, ¿cómo ha sido su interacción con los peruanos? Bueno, lo que me ha gustado también es que cada región del Perú tiene su propia gastronomía. Es diferente la comida norteña con la comida, por ejemplo, de la selva, de la sierra, y cada uno le da también su toque, aunque es el mismo plato, por así decirlo, pero diferentes lugares. Lo que más me ha gustado a mí ha sido, el cuy, es muy bueno también. Lo he probado en diferentes lugares, en Cajamarca. Julio me trae cuy de Huaraz. Y ahora que estuvimos en Cusco también, saludando aquí a mi alcalde, Elvi La Torre, cuy también, en la Pachamanca lo he probado también, en Oxapampa, y he ido a lugares muy, muy bonitos. Bien. ¿Y cómo ve usted la relación, por ejemplo, con los jóvenes? Hay en el Perú una, digamos, importante masa de la población que es muy joven, ¿no? Y que tiene aspiraciones, también busca la paz y la tranquilidad y el desarrollo. ¿Cómo cree usted que se puede trabajar desde la embajada o desde El Salvador para poder atraerlos o para poder compartir experiencias con los jóvenes en el Perú? Lo que pasa es que nosotros todo el tiempo hemos dicho que los jóvenes son el futuro de nuestros países, y eso no es así. Ellos son el presente de los países. Hay que comenzar a trabajar desde ahorita con ellos, dándoles oportunidades de estudio. Por ejemplo, en El Salvador, como es un país realmente es pobre, estamos experimentando cambios sociales y de seguridad, de turismo, pero somos un país pobre. Entonces el presidente ahorita está invirtiendo en educación, con becas con jóvenes. Ahorita se está haciendo un ejército de estudiantes y docentes preparando al país para el futuro de crecimiento. Pero hoy mismo estamos trabajando con jóvenes para que ellos sean educados y formados con principios, valores, y sobre todo en el tema de innovación y tecnología, ahora mismo dándole esas oportunidades. Sí, Google ha hecho una de las inversiones más importantes en Centroamérica, en El Salvador. No solamente es para el tema del Smart City o ciudad inteligente, sino para el tema de todos los servicios del e-government, o sea, del Estado digital. Ustedes están prontos a entregar servicios en salud, servicios de carácter, digamos, municipal, educativos, y una cantidad de, digamos, interacciones que muchos también añoramos en países como los nuestros, ¿no? Que son más grandes, supuestamente con más presupuestos, pero ustedes han logrado revertir esta situación, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo, no, la inseguridad genera tanto problema y cómo la seguridad genera tantas oportunidades nuevas para todos? Usted habla de los jóvenes, pero es en general las familias, ¿no? ¿Cómo ha visto usted la familia peruana? ¿Cómo ha tenido relaciones con, digamos, los centros donde hay familias peruanas que hacen diversos tipos de actividades culturales, gastronómicas y demás? Lo que veo en el Perú es que hay mucho emprendimiento. He tenido contacto con algunas universidades y veo que hay el joven peruano es muy emprendedor, que se está preparando en la universidad, pero que también a la vez lleva su emprendimiento. Que decía tú, quería no dejar por alto el tema de Google en El Salvador. A través de esta tecnología que ha presentado en El Salvador al servicio del gobierno salvadoreño también, en El Salvador se han digitalizado todo el Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, vaya, usted vive aquí en Lima, pero anda de paseo o de trabajo, lo que sea, en Piura o en Arequipa, y sufre algún accidente, con solo digitar el médico o la clínica o el hospital, su DNI, le aparece todo su historial clínico. Es un paciente metabólico, un paciente que le operaron de la rodilla, o es una madre que tiene 3 hijos y sabe los medicamentos que le están prescribiendo los médicos. Entonces eso hace que el diagnóstico para el médico sea más fácil de decirlo o de encontrarlo para que el paciente sea beneficiado. Además de eso, a nosotros nos ha servido porque los stocks de las farmacias
de los hospitales nacionales y regionales se compran no a lo loco, así, mándeme 100 millones de paracetamol y 100, así como quien compra. No, vamos a comprar lo que se está consumiendo en el sistema nacional de las personas que están atendidos en el sistema. Ahora, la cultura es un tema realmente muy importante para todos los países. ¿Cómo aprecia esa relación cultural entre El Salvador y el Perú? ¿En qué la ha visto, digamos, consolidarse mejor? Bueno, el Perú para nosotros es un ejemplo a seguir. Aquí ha venido la ministra de Turismo de El Salvador y me llamó y me dice, embajador, voy para el Perú, voy a aprender de los que saben hacer turismo. Vino la ministra de Turismo de El Salvador a reunirse con el ministro, estuvo en el momento de ministro, con la viceministra de Turismo, y porque sabemos que el Perú tiene esa riqueza cultural que es un atractivo turístico además, como Machu Picchu y otros lugares de todas las regiones del Perú que son preciosas, costa, sierra y selva. Entonces eso ha posicionado muy bien a nivel internacional la marca Perú, y nosotros estamos aprendiendo de eso y estamos viendo cómo el Perú está creciendo a pesar de la crisis política institucional, pero eso no ha parado el crecimiento turístico y la economía se mantiene. De hecho, la moneda se mantiene estable precisamente por ese buen manejo de la cultura que atrae en El Salvador. Por ejemplo, en El Salvador tienen en la mente en una encuesta que hizo una empresa privada cuáles son los destinos turísticos para El Salvador. Número 1, Jerusalén. Número 2, Machu Picchu. Fíjate que no te ponen Cancún, no te ponen Punta Cana, te dicen San Andrés, Miami, dicen en segundo lugar Machu Picchu. Bueno, habrá que hablar con el alcalde para que nos guarden las entradas. Bueno, la ACUPESAL, que es esta Asociación Cultural Peruano-Salvadoreña, sin duda tiene una importancia singular. ¿Cómo usted ha visto la relación entre, digamos, los diferentes estamentos en el Perú a través de ACUPESAL? Bueno, yo agradezco a ACUPESAL porque nosotros desde la embajada le hemos dado seguimiento, pero en realidad fue un sentir y una iniciativa de peruanos y salvadoreños que se reunieron y dice, ¿por qué no formamos una asociación que haya un intercambio cultural entre los dos países hermanos? Y así fue como se fueron reuniendo de una manera informal, y hasta que nosotros como embajada pudimos darles ese apoyo y se ha fortalecido. Hemos hecho ya intercambios culturales, gastronómicos, ponencias de personas que son columnistas de periódicos salvadoreños, que son columnistas de periódicos peruanos, y intercambios de gastronómicos, por ejemplo, han venido chefs salvadoreños y chefs peruanos han ido a El Salvador para ir aprendiendo de las culturas y gastronómicas de estos países, de nuestros países, y así que con ACUPESAL nos sentimos tan agradecidos y creemos que vamos para más, y desde la embajada estamos muy agradecidos y queremos darle todo ese apoyo para que pueda seguir teniendo estos frutos. Para terminar, estaba escuchando a Michael Azcueta, un político muy identificado con los temas populares, sin duda, en uno de los distritos más populares y enormes y grandes en la ciudad de Lima. Y él hablaba de que quizá nos unía con El Salvador, dijo, la pobreza, ¿no? El dolor de la pobreza, el dolor de la violencia, ¿no? Pero quizá nos une en un futuro cercano la alegría de la paz. De repente, como los tiempos están cambiando en el continente, de repente en el Perú también vamos a poder tener paz, y quizá nos puedan enseñar algo los salvadoreños, es a poder conseguirla, a luchar contra la criminalidad y a conservar la paz. ¿Piensa usted eso? Yo creo que sí. Miren, el modelo Bukele no solamente ha impactado en El Salvador, sino que muchos países de la región, y por qué no decirlo también de Latinoamérica, lo están viendo como una posibilidad entre sus plataformas, entre su realidad política y social. Y eso a nosotros nos da mucha esperanza, porque lo que tú le dijiste, Michelle, al ministro, no nos falle. Es decir, estamos siendo nosotros el objeto de mirar que su modelo ha funcionado, y así mismo puede funcionar en los demás países. Por eso es que las élites internacionales no quieren que el modelo Bukele se pueda replicar en los demás países, porque ellos se quedan sin argumentos y con todo lo que ellos han armado para poder ir señalando y hacer lo que a su antojo han hecho en años anteriores. Muy bien. Bueno, lo felicito, le agradezco por el tiempo en esta conversación. Gracias a usted. Y le deseamos mucho éxito aquí en el Perú y en adelante para su país. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Un aplauso para el embajador. Muchas gracias a todos. A usted.